Buenos días, hermanos. El día de hoy, como dijo nuestro pastor, vamos a estar hablando del segundo profeta mayor, que es Jeremías, y nos vamos a centrar en lo que dice Jeremías 29 del 10 al 11. Si gustan abrir sus Biblias en este versículo, por favor. Jeremías 29 del 10 al 11. Y dice así la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a comprender la vida y obra del profeta Jeremías. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias porque nos permites de nuevo estar reunidos, papá. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, que esta palabra que va a ser predicada sea para la gloria y la honra de tu santo nombre y pueda caer en tierra fértil para que pueda dar fruto en abundancia. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada Aldo nos había enseñado lo que era la línea del tiempo de los profetas. Si se dan cuenta, aquí nos vamos a situar en lo que es Jeremías, que vivió del 627 al 580. Pero aquí, recordando lo que se habló la semana pasada, se acuerdan que Israel estaba dividido en dos reinos, en el del norte, que era Israel, y en el del sur, que era Judá. Aquí con Jeremías ocurre algo. Jeremías estuvo en el tiempo en el que el imperio de Babilonia llega y se lleva deportados a los israelitas. Por eso ahí dice que caída de Judá por Babilonia. Es decir, Jeremías es el profeta que estuvo advirtiendo al pueblo que si seguían pecando y si seguían en su idolatría, Dios iba a mandar un reino del norte, que en este caso era Babilonia, para que se los llevara. Y por eso ahí se puede ver que en el 586 a.C. es cuando viene Babilonia y se lleva a lo que son, o más bien destruye todo lo que es Judá y se lleva a los israelitas a la deportación. Y Jeremías fue testigo de eso. La que sigue, por favor. Bueno, recordemos que Jeremías, los reyes, él profetizó y estuvo predicando más o menos 40 años. Y los reyes en ese periodo fueron Josías, Joacás, Joaquín y Sedecías. Y aquí Jeremías estuvo durante el colapso de Judá. Ahora, ¿quién fue Jeremías? Jeremías es uno de los profetas mayores. Él nació en el seno de una familia de sacerdotes en la ciudad de Anatot. Como les mencionaba, él se dedicó a predicar en el reino del sur, que era Judá, durante aproximadamente 40 años y fue elegido por Dios para predicar el arrepentimiento genuino. Es decir, durante los 52 capítulos del libro de Jeremías, Jeremías básicamente a lo que se dedicó es a decir al pueblo: arrepiéntete, porque si no te arrepientes de la idolatría que has hecho contra de Jehová, va a venir un reino del norte que va a destruirte. ¿A qué sigue? Les anticipó que si no se arrepentían de sus pecados sufrirían un duro castigo y les llevó un mensaje de esperanza y salvación. Es decir, Jeremías durante su prédica no solamente dijo: sabes que arrepiéntete, sino si te arrepientes va a venir alguien que te salve, y habla de nuestro Señor Jesucristo. Así. ¿Cómo fue el llamamiento de Jeremías? Si nos damos cuenta, y conforme vayamos estudiando tanto los profetas mayores como los profetas menores, cada uno tuvo un llamamiento especial. En el caso de Jeremías, si gustan anotarlo, su llamamiento viene en Jeremías 1 del 1 al 5 y lo vamos a leer para que veamos cómo es que Dios llamó a Jeremías. Jeremías 1 del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. A mí me pasó un poco hasta el 9, pero bueno, así es como Dios llamó a Jeremías. Si se dan cuenta, Jeremías puso peros. ¿Cuántos de nosotros, si nos ponemos en el lugar de Jeremías, cuando Dios nos atrajo a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, le pusimos peros? Ay, no, Señor, yo tengo mi religión. Ay, no, ¿qué va a decir mi familia? Ay, no, o sea, mil peros. En este caso, Jeremías dijo: es que solo soy un niño. O sea, ¿cómo voy a ir a predicar si soy solo un niño? Y así fue como acabamos de leer, el llamamiento de Jeremías. Ahora, el libro de Jeremías es muy extenso. Como les mencionaba yo, tiene 52 capítulos. Y durante esos 52 capítulos, si ustedes ven del capítulo 1 hasta el capítulo 52, Jeremías, o los títulos que vienen en la Biblia más bien, hablan del arrepentimiento, que Dios le dijo al pueblo: arrepiéntete, y le habló de 1000 formas. Vamos a ver un video, pero antes del video vamos a ver algunos versículos clave del libro de Jeremías, que son estos 5 versículos. Estos 5 versículos, hay muchísimos, pero estos son algunos de los más importantes. Aquí lo ideal es que cada uno de nosotros podamos leer detenidamente e ir meditando en este libro. Pero vamos a leer estos versículos clave. Vamos a empezar con Jeremías 7, del 21 al 34. Jeremías 7, del 21 al 34. Y si se dan cuenta, en sus Biblias dice: castigo de la rebelión de Judá. Es decir, aquí en contexto, el pueblo básicamente se había olvidado de Dios. Dios le había dicho, ¿se acuerdan de cuando lo sacó de la tierra de Egipto? Que obedeciera todos sus mandatos, obedeciera sus estatutos, pero no hiciera lo que los pueblos que estaban alrededor de él hicieran. Lo que ocurre es que el pueblo se rebela y dice: ¿sabes qué? Voy a servirle a nuestro Dios, pero también voy a empezar a servir a los dioses de los pueblos paganos. Y lógicamente nuestro Dios es un Dios celoso, y Él no lo permitía. Entonces aquí Dios manda juicio o castigo sobre la rebelión de Judá. Y lo voy a leer, del 21 al 34. Y dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, pongan atención, hermanos: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron, o sea, el pueblo no oyó, ni inclinaron sus oídos. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán.
Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos en este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. O sea, vean aquí cómo Dios dice, ¿sabes qué? O sea, te llamé la atención, y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Te estoy llamando la atención, y aquí que dice, el pueblo endureció su corazón y dijo, no vamos a oír, no vamos a hacerte caso, vamos a hacer nuestra voluntad. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho eso? O a lo mejor antiguamente lo hacíamos. Dios nos habla una, otra vez y decimos, no, yo no te voy a hacer caso. Yo quiero, por ejemplo, esto se da mucho en los jóvenes. ¿Sabes qué? Los papás les llaman la atención y dicen, no, yo quiero vivir mi propia vida, o sea, a mí déjame. Pero las consecuencias de las decisiones que tomamos van a caer sobre nosotros. Y la consecuencia fue que Dios castigó a Judá. Nos vamos con el siguiente versículo, hermanos, que es Jeremías 17:9. Y es otro de los versículos clave dentro del libro de Jeremías, y dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí esto es nuestro corazón, de nuestro corazón vienen las maquinaciones, todo lo malo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó en los evangelios. ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el odio? De nuestro corazón. Pero vean, y el mundo dice completamente lo contrario. El mundo, ¿qué dice? Incluso en las novelas, en los programas, sigue a tu corazón. ¿Qué consejo me das? Sigue a tu corazón, ¿no? Y aquí vean lo que dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El único que conoce nuestro corazón es Dios, ¿no? Es otro de los versículos clave. El que sigue, nos vamos a Jeremías 23, del 1 al 8. Y aquí habla, el título de este versículo es el regreso, perdón, de este capítulo es el regreso del remanente. Es decir, y ahorita lo vamos a ver en el video, Dios hace que se lleven a su pueblo, pero hay una promesa, que 70 años después de que ellos hayan sido exiliados, van a regresar a su tierra. Y en este versículo, en el capítulo 23, habla prácticamente de aquellos pastores que no guían a las ovejas de Dios por el buen camino, y eso lo estamos viendo actualmente. Entonces dice así la palabra de Dios: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y haré juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esta es una profecía que se sigue cumpliendo. Si ustedes ven las noticias, actualmente hay israelitas y judíos por todo el mundo regados, y esa regazón de judíos, por decirlo así, se le llamó la diáspora. La mayor diáspora fue en el siglo XX, el siglo pasado, y ahí fue cuando los judíos se dispersaron por todo el mundo. Pero actualmente se está cumpliendo esta profecía cuando vemos que judíos, por ejemplo, judíos húngaros, judíos mexicanos, judíos de otras partes del mundo están regresando al país. Entonces vean, Dios siempre dice, ¿sabes qué? Haz esto porque es para tu bien. Si no lo haces, te va a pasar esto. Pero vean cómo siempre hay un mensaje de esperanza. O sea, ya hiciste mal, pero yo te voy a rescatar. Siempre y cuando nosotros nos dejemos rescatar y nos dejemos ayudar por Dios. Después nos vamos a Jeremías 29, del 10 al 14 vamos a leer. No, ese ya lo leímos, perdón, hermano, ese fue el versículo base. Nos vamos a ir a Jeremías 52, del 12 al 14, por favor. Jeremías 52, del 12 al 14. Y aquí básicamente habla de cómo la ciudad de Judá fue destruida por los babilonios. Y dice así la palabra de Dios: en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. Es decir, el libro de Jeremías, este es el último capítulo, habla básicamente de cómo Babilonia destruyó todo, absolutamente todo, y se los llevó cautivos. Entonces, hermanos, estos son algunos versículos. Como les mencionaba, lo ideal es leer todo el libro, porque tiene una sabiduría impresionante, tiene muchísimas enseñanzas para nosotros. Pero ahorita vamos a ver un video que resume los 52 capítulos del libro de Jeremías, para que nos quede un poco más claro. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora,
Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones. Y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá.
Y en ese momento, todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás, en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Bueno, hermanos, si se dan cuenta, es algo muy animado para que más o menos sepamos de qué trata el libro. Y resulta que después de este libro hay otro que se le considera como tal el libro que está dentro de los profetas mayores, que es el libro de Lamentaciones. Muchos dicen que este libro fue escrito por Jeremías, pero otros dicen que fue escrito por otro autor. Básicamente, este libro de Lamentaciones habla del lamento que tuvo Israel después de que fue llevado cautivo a Babilonia, durante el exilio. Entonces, hermanos, vamos a ver otro video que habla sobre el libro de Lamentaciones. Este es pequeñito, pero básicamente la lamentación que tuvo el pueblo de Israel durante el exilio. El libro de Lamentaciones es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel. Y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta.
Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario. Estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola, está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino. Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo esta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios, y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana, y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo. Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida.
Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos. El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja. El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver y pregunta: ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones. Bueno, hermanos, se dan cuenta, esos dos videos resumen libros bastante extensos y difíciles de comprender en el momento. Por eso les mencionaba que lo ideal es que los leamos y vayamos meditando en cada uno de sus capítulos. Pero básicamente aquí lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de estos dos libros, tanto del profeta Jeremías como del libro de Lamentaciones, es que el profeta Jeremías es mandado por Dios a dar un mensaje muy difícil. Imagínate que alguien llegue y te diga: ¿sabes qué? Tu casa y todo lo que tienes va a ser destruido, va a ser devastado y te van a llevar a otro lugar que no conoces, que tiene otras costumbres, ¿no? Así como este profeta, nosotros también debemos de obedecer a Dios. En este tiempo a lo mejor Dios no nos manda y nos dice: ¿sabes qué? Ve y dile a alguien que va a ser destruido. No, pero nos manda a decirle que Cristo viene. Nos manda a decirle: ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Hay una esperanza. Nosotros, igual que Jeremías, podemos llevar un mensaje de esperanza, de ¿sabes que hay esperanza en Jesucristo? ¿No? O ¿sabes qué? A lo mejor algún hermano, como dice la Biblia, que podemos ver que esté pecando, nosotros podemos llamarle la atención, así como el cual exhorta la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón. Y entonces, vean, nosotros, al igual que Jeremías, debemos obedecer a Dios. Debemos reconocer su voluntad sobre nuestros propios deseos y confiar en su infinita sabiduría y perfecto plan. Es decir, vean, los israelitas, ellos vieron maravillas que nosotros no hemos visto. Imagínense que desde que nos sacó de la tierra de Egipto, ellos vieron cómo tenían hambre y Dios les daba el maná. Se hartaron del maná y ¿qué hizo Dios? Les mandó codornices. No, en la mañana los cubría una nube y en la noche estaba el torbellino de fuego. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos deseado o desearíamos ver todas las maravillas? Imagínense el mar tan imponente que se haya abierto por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Ha de haber sido impresionante. Y vean cómo el pueblo a lo largo de su historia rechazó a Dios. O sea, le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Yo quiero hacer lo que me plazca, quiero imitar a las naciones que están alrededor mío, y muchas veces eso nos pasa como cristianos.
la mayoría de los que estamos acá no nacimos en cuna cristiana, como se dice, sino Dios nos fue rescatando en diferentes momentos de nuestra vida. Pero ha habido muchos testimonios de personas que nacieron en cuna cristiana y a lo mejor no saben lo que es vivir en el mundo, que sabemos que el mundo nos va a traer tristeza, nos va a traer muchas cosas malas, ¿no? Y ellos a lo mejor hacen eso, quieren regresar al mundo, quieren experimentar lo que ofrece el mundo y no se dan cuenta que están dando pues una mala decisión. Igual eso aplica para nosotros ya como cristianos. A lo mejor nos puede pasar lo que le pasó a Israel. ¿Sabes qué? Regrésame a Egipto, como les dijo a Moisés, regrésame a Egipto, porque allá tenía esto, y aquí en el desierto no tengo absolutamente nada. Y muchas veces se nos olvida todas las cosas que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. E incluso antes de que nosotros llegáramos a Él nos cuidó, Él nos sustentó, Él nos proveyó. Entonces, hermanos, estos dos libros, tanto el de Jeremías como el de Lamentaciones, nos recuerdan que sí, que Dios manda que lo obedezcamos, pero que si nosotros nos salimos del camino, vamos a recibir ciertas consecuencias. Y vean aquí lo que decía el libro de Lamentaciones. O sea, no solamente fue de que ya, a lo mejor nosotros lo leemos muy superficial, de que, se llevan al pueblo al exilio durante 70 años, pero aquí vean lo que decía la persona que iba redactando el libro de Lamentaciones, que sufrieron también un impacto psicológico tremendo y que clamaban a Dios como diciendo: Dios, ¿acaso ya te olvidaste de nosotros? Pero vean, lo que quiero rescatar aquí del libro de Lamentaciones es lo que decía Lamentaciones 3, del 22 al 26, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos problemas, y cuántos de nosotros, por algún problema que tuvimos, fue cuando Dios nos rescató. A lo mejor Dios nos habló de una manera, y sí, Dios, después, ahorita no tengo tiempo, soy joven, quiero vivir la vida. Y va pasando el tiempo, ¿no sabes qué te habla en esta etapa de tu vida? Ay, no, ahorita no, soy casada, tengo hijos, tengo obligaciones, no. Pero hay un momento, y todos recuerden, cuando tuvimos algún problema, que acudimos a Dios y Dios nos tendió su mano y Dios nos rescató de donde estábamos. Entonces, si nosotros comparamos eso con lo que estamos estudiando hoy, es lo que le pasó al pueblo. Es exiliado, se fueron 70 años, pero al final, ¿qué pasó? Y lo vamos a ver con Daniel. Dios se acordó de la promesa de que iban a regresar a su pueblo, iban a regresar a su tierra. Entonces, hermanos, aquí como dice, y lo que nosotros podemos aplicar es que obedezcamos a Dios. Sabemos que los mensajes que nosotros podemos llevar de Dios a las demás personas, algunos nos van a ignorar, así como a Jeremías lo ignoraron, lo apresaron, se lo llevaron a Egipto, y aquí Jeremías muere apedreado, a él lo apedrearon en Egipto, así es como él terminó. Entonces, supongamos, nosotros debemos llevar un mensaje primeramente de esperanza, porque este mundo está ávido de esperanza. Todo el mundo busca una salida, busca esto, pero nosotros como cristianos ya hemos encontrado esa salida. Ya sabemos quién es la esperanza del mundo, y es nuestro Señor Jesucristo. Y de igual forma, ¿a quién de nosotros le gusta sufrir? A nadie. No, o sea, tan solo a lo mejor estamos cocinando, ya nos cortamos, ya me está doliendo, y buscamos la forma más rápida de que nos deje de doler. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor esas dolencias son del alma, esas dolencias son emocionales? No nos gusta sufrir, ¿no? Y muchas veces yo no he escuchado a nadie que diga: ay, sí, Señor, mándame sufrimiento. O sea, no, o sea, todos queremos a lo mejor ser felices, no tener problemas, pero en medio de los problemas es donde realmente conocemos de lo que Dios es capaz en nuestras vidas. Entonces aquí, como dice, debemos reconocer su voluntad sobre nuestros propios deseos y confiar en su infinita sabiduría y perfecto plan. Y ya para cerrar, hermanos, nos vamos a Romanos 8:28.
Romanos 8:28. Y dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, si pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, es porque a lo mejor Dios está probando nuestro carácter. No está probando a lo mejor si realmente nuestra fe es genuina. Y pues debemos de aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces a lo mejor no sabemos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Y tendemos a reclamarle a Dios. Pero así como Job, si nosotros leemos el libro de Job, la vida de Job fue completo sufrimiento, pero al final glorifica a Dios, le fue fiel a Dios y Dios le retribuyó y le multiplicó en gran manera todo lo que había perdido. ¿No, hermanos? Entonces, con esto concluiríamos. Si nos ponemos de pie para orar. Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, papá. Gracias por todas las bendiciones y todas las cosas que podemos encontrar en ella. Gracias, Señor, porque has dejado escrito en este maravilloso libro cosas que el mundo no nos puede ofrecer. Señor, en esta hora te pedimos que te pedimos en esta hora, papá, que por favor nos ayudes a comprender ese juicio, esa exhortación que Jeremías hizo al pueblo de Israel. Sabemos que tú nos llamas una y otra vez, pero muchas veces nuestro corazón se endurece. Y así como habla el pueblo de Jeremías, Señor, que esa ley no la escribas en una piedra, sino en nuestros corazones. Que todas estas historias que estamos aprendiendo las llevemos a práctica, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Sabemos que durante nuestra vida cristiana nada va a ser fácil, Señor, pero de tu mano lo podemos lograr todo. Señor, que cuando estemos afligidos o cuando estemos tristes o estemos pasando por dificultades, lo primero que hagamos sea recurrir a ti, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos por todos y cada uno de los hermanos que están presentes y también los que no pudieron venir, Señor. Allá donde se encuentran, guárdalos y que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones para que ellos te puedan buscar al igual que nosotros. Gracias, papá, por todas las bendiciones que nos das y por tu palabra. Te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.